Buenos días a todos, mi nombre es Ángel Cabañas y en este último webinar dedicado al diseño eléctrico vamos a crear una tabla de fabricación de arneses utilizando el módulo Harness Design. Para el uso de este módulo, al igual que en el módulo de cableado, no sería necesario poseer licencia de SolidEdge 3D, aunque mediante la integración permite transferir la topología de los arneses con ciertos elementos y longitudes a un diagrama de arnés a partir del cableado definido en un conjunto 3D. Además, este módulo se puede utilizar individualmente sin la necesidad de utilizar el módulo de cableado, aunque también posee capacidades de sincronización entre ambas aplicaciones que agilizan la creación de las tablas de fabricación para arneses, como veremos más adelante. Continuando con el mismo conjunto del webinar anterior ya cableado en 3D, el software da la capacidad de volcar la topología de arnés de manera automática en un diagrama. Podemos definir propiedades en elementos del cableado como son los puntos de fijación o pasamuros para que cuando se cargue la información al diagrama de arnés se añada la posición de estos componentes. Para dar propiedades a estas piezas 3D, con botón derecho entramos en las propiedades y en la pestaña Custom añadiríamos una nueva propiedad de arnés. En este caso, a las fijaciones las hemos considerado como clips y en los pasamuros los hemos considerado como grommets. Una vez definidos estos elementos, si fuese necesario mostrarlos en el diagrama de arnés, abriríamos un nuevo diagrama de arnés y en la ventana de creación de este diagrama indicaríamos un nombre de arnés, por ejemplo iluminación, y en el campo grupo de arnés indicamos el atributo que creamos en el webinar anterior, en este caso cableado. Por último, tendríamos varios campos que podemos marcar, como por ejemplo, si vamos a crear un diagrama a escala completa, marcaríamos el campo de longitud para que la longitud de los bundles o paquetes de cableado importados no se puedan modificar de manera dinámica. Si por el contrario la tabla de fabricación que necesitamos crear fuese a escala, por ejemplo en un formato A3 o A2, no sería necesario marcar este campo, ya que ajustaremos el arnés al tamaño de la plantilla de manera mucho más ágil. Para crear el diagrama hacemos clic en aceptar y aparecería el diagrama en blanco. A continuación seleccionamos una plantilla del diagrama desde la función borde, seleccionando un diagrama de arnés de tamaño A0. Se pueden crear estas plantillas junto con el cajetín, con la información de la compañía y los campos que sean necesarios, incluso reutilizar plantillas que ya tengamos creadas importando un archivo de XF. Una vez hecho esto, activaríamos el modo conectado tanto en el diagrama de arnés como en el conjunto 3D y haríamos clic en cargar. Automáticamente aparece una ventana donde se pueden ver los elementos que se van a añadir al diagrama. En este caso aparecen marcados en azul tanto los pasamuros como los clips o puntos de fijación a los que hemos dado estas propiedades de arnés. Hacemos clic en proceso y aparece la topología de este arnés con las dimensiones reales y la posición de cada elemento en el diagrama. En este caso queremos realizar esta tabla de fabricación a la escala, por lo que adecuamos el tamaño de los ramales al área del papel que hemos seleccionado. Podemos destacar que aunque estamos variando la longitud de estos ramales, la distancia que aparece marcada en cada tramo no varía. Esta medida sería fija a menos que la modifiquemos manualmente. Una vez ajustados los ramales al tamaño de la plantilla, vamos a vincular de manera automática los elementos conectados a cada extremo de estos ramales. Empleando las capacidades de sincronización entre el módulo de cableado, donde tenemos definido el diseño esquemático del sistema eléctrico, y la topología de arnés traída desde el entorno 3D, ejecutaríamos la sincronización. Para lanzar esta sincronización, guardaríamos el diagrama de arnés y con todos los esquemas eléctricos cerrados, haríamos clic con botón derecho en el diseño de cableado y haríamos clic en sincronizar. Podríamos simular esta operación para verificar si hay algún error o directamente clic en sincronizar para colocar los conectores o dispositivos en cada extremo de los ramales, según el lugar que ocupen. A continuación ajustamos este arnés al tamaño de la plantilla, colocando visibles tanto las tablas asociadas a cada conector o dispositivo donde aparecen los cables que van conectados. Y además, si dividimos la pantalla, vemos que la función de selección cruzada vista en los anteriores webinars también se puede utilizar con este módulo de arnés.
Por tanto, si seleccionamos un paquete de cableado en 3D, aparecería resaltado en el diagrama y viceversa. Como comentario, cada vez que seleccionamos un ramal o dispositivo, aparece resaltado el camino completo que realizan los cables, es decir, aparece todo el recorrido resaltado, en este caso desde el interruptor correspondiente a los focos que se activarían en caso de accionar ese interruptor. Por último, solo nos quedaría la tarea de añadir las distintas protecciones para cada tramo de ramal, ya sean tubos, encintados, mangas termorretráctiles, etc. Para insertar estas protecciones o aislamientos existen varias opciones para indicar los tramos a aislar, como pueden ser la opción de seleccionar un punto inicial y final del recorrido del aislamiento, o bien la opción de aplicar un aislamiento o protección a todo un ramal de cableado. En este primer caso, seleccionamos la opción de indicar punto inicial y final y seleccionamos el inicio del ramal haciendo clic en los puntos por los que queremos hacer pasar el aislamiento hasta el punto final, donde haremos doble clic. Además, seleccionamos la opción New, nuevo, para añadir un nuevo aislamiento, y aparecería una ventana donde debemos seleccionar el tipo de aislamiento, como pueden ser encintados en espiral, solapados o separados, o tubos flexibles, rígidos, termorretráctiles, etc. En este caso seleccionamos una cinta en espiral, indicamos 5 capas de encintado y buscamos en la biblioteca una referencia de cinta, en este caso de 25 milímetros de ancho y de color azul. Aceptamos y cerramos y vemos que en el diagrama que aparece el encintado a lo largo de los ramales de cableado que hemos definido. Vamos a ir añadiendo a continuación el resto de protecciones a los ramales restantes. En este tramo, por ejemplo, un tubo fijo de 5 milímetros. Ahora vamos a definir otro aislamiento, como por ejemplo puede ser una manga o un tubo termorretráctil, donde podemos ver que en el ramal central estaría superpuesto al encintado anterior. Y por último, utilizando la opción de aislamiento con puntos de inicio y fin, si hacemos clic en un punto cualquiera del ramal, aparece la ventana de posición en la que indicamos el comienzo de este aislamiento a 10 milímetros del extremo. En este caso seleccionamos una cinta en espiral de 25 milímetros de ancho. Después de definir todos los aislamientos, ejecutamos los cálculos automáticos para obtener el grosor de estos ramales, considerando tanto el número de cables y el tamaño de estos, junto con los encintados o tubos de aislamiento que hemos definido. Para que se muestre en el diagrama la información del grosor de estos ramales, vamos a hacer visible el atributo del tamaño de los ramales y actualizar el estilo del diagrama, donde veríamos asociado a cada ramal un globo indicando el grosor de cada uno de estos ramales. Si necesitamos añadir aislamientos o piezas especiales en los extremos del cableado, es posible insertarlos desde la ventana de cableado, donde en la ventana aparece la información de cada extremo del cable, dándonos la capacidad de añadir componentes adicionales, como por ejemplo en este caso una manga termorretráctil en ambos extremos del cable llamado Wire 84. Para añadir estos componentes añadimos una pieza en el extremo aplicando un filtro indicando que seleccione todas las mangas termorretráctiles que tenemos definidas en la biblioteca y seleccionando la referencia deseada. En esta selección se podrían añadir más filtros, por ejemplo el diámetro máximo o mínimo de la manga o similar, para filtrar aún más la selección de estas piezas de biblioteca. Además, este tipo de piezas añadidas pueden aparecer o no en las tablas del diagrama, editando estas columnas donde se muestren el tipo de información, o bien aparecer en los informes de las listas de materiales, donde en este caso podemos seleccionar mostrar la lista del BOM, de Bill of Materials, o bien separada por tipo de componentes, como en este caso, o bien con una lista general donde aparezcan los elementos que componen el arnés, indicando las cantidades totales de cada elemento. Por último, con el arnés completo sería posible imprimir este diagrama o bien generar un PDF. Y aquí daríamos por finalizado este último webinar sobre diseño de tablas de fabricación de arneses. Muchas gracias a todos, un saludo.